mi nombre es Aurora Reza Brenda Patricia. Y mi nombre es Arredondo Martínez Ramona Daniela. Junto con mi compañero les presentaremos el tema calor y temperatura. También les presentaremos sus definiciones, sus diferencias y algunos ejemplos de la vida cotidiana. Esperemos que sea de su agrado. El calor se define como la transferencia de energía de un cuerpo de mayor a menor temperatura, o bien, científicamente hablando, se le conoce como el movimiento de átomos y moléculas que crean una forma de energía llamada calor. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la temperatura. La temperatura es la medida del calor o de una energía térmica. Ahora bien, la temperatura no es energía, sino la medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. Pues ahora mi compañera y yo les vamos a explicar sobre lo que es la diferencia entre calor y temperatura. El calor es la energía total del movimiento molecular. Pero el calor depende de lo que es la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. Y la diferencia es que la temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo de partículas. Pues un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana es al poner una olla con agua al fuego. Después de un rato hervirá. El hervor se da gracias a que la llama de la estufa transferirá calor a la olla y de ahí al agua. Colocamos un termómetro dentro de la olla, veremos que el agua aumenta su temperatura. Gracias al calor entregado, aparecerán unas burbujas que ascienden hacia la capa superior de la olla en forma de vapor. La más utilizada para medir la temperatura es la escala Celsius y se le asigna 0 grados centígrados a la temperatura de congelación, así como 100 grados centígrados a la temperatura de ebullición del agua. Al intervalo entre estos dos puntos se le divide en 100 partes iguales y cada uno se le denomina grado. En el científico se utiliza la escala Kelvin. El 0 se relaciona con la imposibilidad de movimiento de las partículas y es la temperatura más baja que se podría alcanzar, que corresponde a menos 273 grados centígrados. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Omar Flores, el cual imparte la materia de educación física. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Quisiera hablarnos, por favor, ¿qué es calor para usted? Calor es la sensación que se produce en el cuerpo cuando se eleva la temperatura. ¿Y la temperatura? Pues la temperatura es la medición del calor que hay dentro del cuerpo, ya sea frío o caliente. Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Por nada. Bueno, pues nos encontramos con Bere y con Sandy. Les vamos a hacer la entrevista sobre la temperatura y el calor. Bere nos va a decir lo que es el calor. Pues yo pienso que el calor es un fenómeno natural producido por el sol y pues a veces puede provocar daños en la piel o algo así. Y la temperatura es la medición del calor, pues para saber pues cómo está el calor y cosas así. Bueno, pues gracias por concedernos la entrevista. Para acabar este experimento se necesitará lo siguiente: 2 recipientes transparentes, un poco de agua caliente, agua fría y colorante alimenticio. El primer paso para llevar a cabo el experimento será vaciar el agua caliente a los recipientes. Después el otro. Fijándose cuidadosamente que estén al mismo nivel. Cuando el agua esté quieta, ponga una gota de colorante alimenticio en el centro del recipiente. A medida que las moléculas de agua chocan con las moléculas del colorante, el color se expandirá. Como las moléculas
del agua caliente se mueven más deprisa, chocarán con las moléculas de colorante con más fuerza y frecuentemente, haciendo que el colorante se esparza más rápidamente en el agua caliente que en el agua fría. Con esto damos por terminado el experimento.